Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo de Anatomía Secreta. El día de hoy vamos a hablar de una de las articulaciones más potentes, estables y biomecánicamente más impresionantes del cuerpo humano, la articulación coxofemoral, también conocida como la articulación de la cadera. Tanto si estás estudiando anatomía como si eres fisioterapeuta, entrenador, médico, readaptador o profesional del ejercicio, este vídeo te va a aportar muchísimo valor, porque la cadera no es solo una articulación clave de la locomoción y la postura, sino que es también una de las regiones más implicadas en el rendimiento deportivo, la prevención de lesiones y el tratamiento de múltiples disfunciones clínicas y dolor crónico. Y si es tu primera vez por aquí, me presento. Mi nombre es Paul y llevo más de 11 años estudiando anatomía humana, y a día de hoy ya somos una comunidad de más de 125.000 estudiantes y profesionales de la salud en redes sociales. Aquí en YouTube cada semana podrás disfrutar de 3 nuevos vídeos, uno sobre músculos, otro sobre huesos y otro sobre articulaciones o regiones clave del cuerpo humano. Todo explicado de forma clara, visual y directa, pensado para estudiantes, profesionales del sector salud y personas que quieran aprender más sobre el cuerpo humano y su anatomía. Tienes las listas de reproducción organizadas por temas abajo en la descripción para que puedas seguir esta serie como si fuera tu propio atlas anatómico en vídeo. Hoy te traigo un repaso completo de todo lo que necesitas saber sobre la articulación coxofemoral, desde su anatomía básica, su tipo articular, sus ligamentos, su biomecánica, musculatura asociada, inervación, riego sanguíneo, implicaciones clínicas y patologías frecuentes. Pero eso no es todo, porque además te voy a dar claves para que te acuerdes de los conceptos más importantes, datos que suelen caer en exámenes y te voy a explicar cómo todo esto se aplica a la práctica real. Quédate hasta el final porque te aseguro que vas a terminar viendo la cadera con otros ojos. Ahora sí que sí, vamos a ello. La articulación coxofemoral se encuentra entre el hueso coxal, formado por la fusión del ilión, isquión y pubis, y la cabeza del fémur, formando una unión estructuralmente muy congruente y profunda, lo que le confiere una gran estabilidad incluso sin requerir tanta ayuda ligamentosa como otras articulaciones más móviles, como puede ser por ejemplo el hombro, articulación la cual veremos en un futuro próximo. La función de esta articulación es esencial, ya que actúa como un pilar de soporte para la transmisión de cargas entre el tronco y los miembros inferiores. Además permite la locomoción, el mantenimiento del equilibrio y la ejecución de gestos técnicos bastante complejos, como puede ser correr, saltar, cambiar de dirección o simplemente levantarte de una silla. Es una articulación que está activa constantemente. Cuando caminamos estabiliza la pelvis para evitar oscilaciones. Cuando estamos sentados distribuye el peso. Cuando corremos absorbe impactos repetidos de alta intensidad. Y todo esto lo hace permitiendo una combinación única entre movilidad y estabilidad. De hecho, pocas estructuras en el cuerpo humano son capaces de mover tanto peso con tanta precisión. Por eso entender la anatomía de esta articulación no es solo una cuestión académica, sino una herramienta fundamental para trabajar con seguridad y eficacia en tu futuro profesional. Desde el punto de vista estructural, estamos ante una articulación sinovial esferoidea o en artrosis, lo que significa que permite movimientos en múltiples planos gracias a la forma de bola de la cabeza femoral que está encajada en la cavidad del acetábulo. Esta cabeza del fémur está recubierta de cartílago hialino, que es una superficie lisa y resistente que permite la fricción más mínima dentro de la articulación y que al mismo tiempo soporta enormes cargas. El acetábulo, por su parte, está recubierto por un labrum que se llama o rodete acetabular, una estructura fibrocartilaginosa que no solo aumenta la profundidad de la cavidad y mejora la congruencia articular, sino que también tiene funciones propioceptivas y participa activamente en la estabilización pasiva. Un detalle clínico que no muchos se acuerdan es que el acetábulo no es completamente esférico y la cabeza del fémur tampoco lo es, lo que hace que la articulación funcione bajo un principio de coaptación dinámica, que se llama, adaptándose continuamente durante el movimiento. Además, dentro de la cavidad acetabular existe una fosa central donde se inserta el ligamento de la cabeza del fémur, una estructura que en etapas tempranas del desarrollo permite el paso de una arteria que nutre la cabeza femoral y cuya persistencia en adultos puede estar relacionada con algunos casos de necrosis avascular. Ahora vamos con los ligamentos y la estabilización pasiva de esta articulación. Aunque la forma profunda del acetábulo ya le da una buena parte de estabilidad, la cadera está reforzada por algunos de los ligamentos más resistentes del cuerpo humano. El primero y más importante es el ligamento
iliofemoral o de Bigelow, que forma una especie de Y en la parte anterior de la articulación y limita la extensión excesiva. Este ligamento puede soportar más de 300 kilos de tensión antes de romperse. Luego tenemos el ligamento pubofemoral, que limita la abducción y rotación externa excesivas, y el ligamento isquiofemoral en la parte posterior, que este básicamente actúa especialmente durante los movimientos de rotación interna y aducción. A pesar de su fuerza, estos ligamentos no son estáticos, su tensión cambia según la posición de la cadera y por tanto contribuyen a dirigir el movimiento. También hay que considerar la cápsula articular, que es una envoltura gruesa y fibrosa que rodea toda la articulación y que se encuentra reforzada por estas bandas ligamentorias. Y aquí va un pequeño tip para los exámenes. El ligamento iliofemoral se tensa durante la bipedestación y por eso es clave para mantenernos erguidos sin un esfuerzo muscular continuo. Es una adaptación evolutiva que nos ha permitido caminar de forma bípeda durante horas sin colapsar. Ahora bien, ¿cuáles son los movimientos de esta articulación? Pues bien, la articulación coxofemoral permite 6 movimientos fundamentales, ni más ni menos: la flexión, la extensión, la abducción, la aducción, la rotación interna y la rotación externa, que combinados permiten patrones complejos como la circunducción. La amplitud de estos movimientos depende de múltiples factores: la longitud muscular, la integridad del labrum, la orientación del cuello femoral, la profundidad del acetábulo y, por supuesto, el tono de los músculos estabilizadores. La flexión suele alcanzar entre 120 y 135 grados, mientras que la extensión apenas llega a los 15-20 grados. Un dato interesante a recalcar en esta parte es que en muchas personas la extensión pura está limitada por la tensión de la cápsula anterior o por la posición de la pelvis, y no tanto por acortamiento muscular como suele creerse. Por otro lado, en abducción hablamos de 45 grados y en aducción unos 30 grados más o menos. Las rotaciones internas y externas, por su parte, rondan los 30 a 40 grados, aunque esto puede variar ampliamente según la persona y su morfología ósea. En atletas, bailarines o personas con displasias o pinzamientos, estas cifras pueden cambiar significativamente. Y aquí entra el concepto de impingement o pinzamiento femoroacetabular, que ocurre cuando hay un contacto prematuro entre el cuello femoral y el borde del acetábulo, limitando drásticamente la movilidad y generando dolor y daño progresivo. De esto hablaremos más adelante en el vídeo, pero quédate con esta idea: no todo rango reducido es por falta de flexibilidad. Muchas veces es una adaptación estructural o una señal de alerta que te manda tu cuerpo. Ahora entramos en una parte súper importante: ¿cuál es la musculatura asociada con esta articulación? Pues bien, la musculatura que actúa sobre la cadera es compleja y bastante amplia. En la flexión encontramos el psoas ilíaco, el recto femoral, el sartorio y el tensor de la fascia lata. En la extensión, por su parte, actúan el glúteo mayor y los isquiotibiales. En la abducción destacan el glúteo medio y menor, que son fundamentales para la estabilización lateral durante la marcha. La aducción está a cargo del grupo aductor, tanto largo, corto, mayor, pectíneo y grácil. Para las rotaciones, los rotadores internos están menos representados, pero cumplen funciones bastante sutiles, tanto el glúteo menor, tensor de la fascia lata y fibras anteriores del glúteo medio. Los rotadores externos, en cambio, son bastante más potentes: el piriforme, los obturadores, los géminos y el cuadrado femoral. Un desequilibrio en estos grupos genera disfunciones mecánicas, pérdida de rendimiento y riesgo de lesión. Un ejemplo de esto sería una debilidad del glúteo medio, que puede provocar una caída pélvica contralateral al caminar, lo que conocemos comúnmente como signo de Trendelenburg. En deportistas es común ver patrones compensatorios por hiperactividad del psoas o inhibición del glúteo mayor. Por eso, en cualquier programa de entrenamiento, prevención o rehabilitación, que evalúes esta musculatura es tan clave. Ahora bien, el riego arterial de la coxofemoral proviene principalmente de la articulación femoral profunda a través de sus ramas circunflejas media y lateral. La medial es la que tiene mayor importancia funcional porque entra por la cápsula posterior y nutre la mayor parte de la cabeza femoral. La arteria obturatriz, por su parte, aporta una rama que viaja por el ligamento de la cabeza del fémur. Esta irrigación es crucial porque la cabeza del fémur, al tener una cobertura cartilaginosa casi absoluta y total, depende de estos vasos que ingresan desde el exterior para su supervivencia. Esto es importante porque una fractura en esta zona puede desencadenar en necrosis. En cuanto a la inervación, participan el nervio femoral, el obturador, el glúteo superior y en parte el ciático. Esta distribución nerviosa también explica por qué una patología de cadera puede generar un dolor referido a la ingle, el muslo anterior, el glúteo o incluso irradiarse a la parte posterior
posterior del muslo. Desde el punto de vista clínico, el coxofemoral es una articulación que puede verse afectada por múltiples patologías, tanto traumáticas como degenerativas o funcionales. Entre las más comunes están las fracturas del cuello femoral, especialmente en personas mayores con osteoporosis, que pueden derivar en necrosis avascular de la cabeza del fémur y que requieren prótesis total o parcial. En población más joven, el síndrome de pinzamiento femoroacetabular, conocido por las siglas FAI, es cada vez más frecuente, especialmente en deportistas que realizan gestos repetitivos de flexión y rotación, como pueden ser futbolistas, bailarines, crossfiteros, algo muy común a día de hoy, o gimnastas. El FAI se divide en 3 tipos. El tipo CAM, que es una deformidad de la cabeza del fémur, el tipo Pincer, que es un sobreacrecimiento del acetábulo, y el mixto, que combina un poquito de ambos. Si no se trata a tiempo, puede provocar desgaste del labrum y condropatías. Aparte de esto, también es habitual ver artrosis de cadera, bursitis trocantérica, tendinopatías glúteas, síndrome del piriforme, del cual ya hemos hablado en un vídeo y te lo dejo por aquí arriba, o displasias del desarrollo. Una causa muy común de consulta es el dolor inguinal, que suele tener origen intraarticular en la mayoría de los casos, aunque también puede deberse a hernias, atrapamientos nerviosos o disfunción del psoas, músculo del cual también hemos analizado y tenemos un vídeo en el canal y te lo dejo por aquí arriba. Desde el punto de vista funcional, la debilidad o inhibición de la musculatura estabilizadora provoca compensaciones ascendentes, como puede ser la hiperlordosis lumbar, o descendentes, como puede ser el valgo de rodilla o la sobrecarga del pie. Vamos ahora con algunos datos clave y curiosidades para reforzar todo el aprendizaje y que te pueden venir genial tanto para exámenes como para tu consulta. El ligamento iliofemoral es el más resistente del cuerpo humano y evita que nos caigamos hacia atrás al estar de pie. El glúteo medio es más importante para la marcha que el glúteo mayor, ya que estabiliza la pelvis durante la fase de apoyo. El labrum acetabular, por su parte, tiene funciones propioceptivas, aumenta la presión intraarticular y puede lesionarse sin que lo veamos en una simple radiografía. El test de Fadir es el más sensible para detectar el pinzamiento femoroacetabular, mientras que el test de Faber ayuda a diferenciar si el dolor viene de la articulación o de estructuras periféricas. Por último, un dato que no se suele enseñar, y es que la rotación interna limitada en decúbito supino es uno de los primeros signos clínicos de artrosis de cadera. Y ahora sí que sí, hasta aquí el repaso completo y en profundidad de la articulación coxofemoral. Si has llegado hasta el final, enhorabuena, porque ya tienes una base anatómica, biomecánica y clínica mucho más sólida que te va a servir tanto para estudiar como para aplicar directamente en tu día a día como profesional. Entender la cadera no solo te va a ayudar a abordar mejor esta región, sino que mejora tu capacidad de interpretar problemas funcionales más complejos, ya sean lumbalgias hasta inestabilidades de rodilla. Si te ha gustado este vídeo, recuerda dejar un buen like y suscribirte para no perderte próximos vídeos. Recuerda que cada semana subimos 3 nuevos vídeos al canal y tienes las listas de reproducción justo abajo en la descripción. Nos vemos muy pronto en el próximo episodio de Anatomía clara, visual y sin rodeos, aquí en Anatomía Secreta. ¡Adiós!